Perfecto, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Como bien mencionó Carlos, estamos en el panel Temas relevantes para los intereses regionales en el futuro próximo y contamos con la participación del ingeniero Mario León Frutos, gerente del Programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar del IVICA, y el ingeniero Álvaro Ramos, miembro del Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria de las Américas, también del IVICA. El panel se llama Los temas relevantes para los intereses regionales en el futuro próximo, dentro de lo cual se enmarca esta cumbre sobre los sistemas alimentarios. ¿Sí? Es una cumbre sumamente importante para los países de las Américas. En esa cumbre seguramente se van a debatir temas, líneas de acción y política que conllevan tanto riesgo y oportunidades para nuestros países. Entonces, en ese sentido, quisiera arrancar reflexionando que uno de los temas que mayor entidad ha tomado en los últimos años y que la pandemia ha venido a intensificarlo, es la digitalización de la actividad agropecuaria. ¿Qué pensás, Mario? ¿Qué pensás, Mario, de las amenazas y oportunidades para el sector agropecuario que provienen de esta aceleración de la digitalización de la actividad agropecuaria? Especialmente para lo que son pequeños y medianos productores o productores del cooperativismo. Gracias, Diego. Gusto estar contigo, al igual que con Álvaro, en este octavo simposio del Sur al Mundo. Simplemente para ir entrando en tema y otorgar algunas informaciones estadísticas para luego concluir en lo que me acabas de preguntar en relación a las oportunidades de las amenazas. Hable que crisis de salud pública uno de los países, todo lo que tiene que ver la digitalización en la nueva globalización lo ha acelerado de manera extrema. Si uno mira ciertos datos que la CEPAL el año pasado ha emitido, imagínense que entre el primer y segundo trimestre el uso de soluciones de teletrabajo aumentó en un 324%. El comercio electrónico, donde obviamente la agricultura forma parte, en un 157%, y todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, de educación, de formación y de capacitación en un 60%. Estos son datos de la CEPAL. Ahora, si uno mira nuestro contexto más, o sea, que el contexto más rural, de acuerdo a una serie de estudios que el instituto justamente entre el año pasado y este primer trimestre ha llevado adelante, de acuerdo a un índice de conectividad significativa rural, la región está en torno a un promedio del 63% en materia de lo que es significancia de conectividad rural. Y si uno mira los países de la región, el promedio sin Brasil se eleva al 75%. Si uno extrapola, digamos, estos resultados, sencilla y llanamente un 77 millones de pobladores rurales de 24 países no conectividad con los estándares de calidad. Entonces, esto nos da la pauta de que necesariamente abordar los problemas de conectividad y sistemas eléctricos, como mencionamos hace un rato, trabajar los aspectos de la baja escolaridad, trabajar la necesidad de integrar los sectores productivos, y acá surgen las oportunidades que con Álvaro y el equipo dentro del programa de desarrollo territorial y agricultura familiar para revertir esta situación hemos venido trabajando desde el año pasado, donde vemos a las sociedades cooperativas, a las cooperativas agrarias como herramientas que pudieran de alguna manera no solo minimizar esta situación que hoy se plantea en los territorios rurales con las comunidades rurales, sino que aprovechar obviamente las capacidades que tienen las cooperativas
que están situadas en agrociudades, que dentro de estas agrociudades han permitido de alguna manera desarrollar los territorios y las comunidades rurales, y hoy tienen e incorporan, obviamente, dentro de todo este proceso de digitalización, muchas herramientas que perfectamente pueden traccionar a organizaciones de la agricultura familiar, a estos esquemas, sean de producción, sean de comercialización, sean de fortalecimiento de las capacidades gerenciales y operativas, como para ir de alguna manera resolviendo estos temas que afectan a los territorios rurales y que necesariamente deben estar siendo complementadas con otros tipos de iniciativas, como es el caso del sector público. Excelente, Mario, muy, muy claro lo que planteas y los desafíos que tenemos en las Américas en términos de conectividad y electrificación rural, como bien mencionaste. No sé, Álvaro, si querés ampliar algo en relación a lo que estuvo comentando Mario, si hay algún punto te parece en especial como para remarcar. No, bueno, gracias Diego, gracias Carlos también. Y no, sencillamente debo decir que comparto, coincido con Mario en su análisis y que claramente la tecnología digital, al fin y al cabo, en términos de adopción por parte de la gran masa, en este caso de población rural o de productores de pequeña y mediana escala o agricultores familiares, tiene exactamente el mismo comportamiento y los mismos problemas que cualquier otra tecnología. Es decir, hay un tema de disponibilidad y hay un tema de adopción. Los temas de disponibilidad tienen que ver con las políticas públicas, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con la cobertura, con la conectividad, como decía Mario. Esto que decía Mario, que recién hablábamos, tiene que ver con que tantos fenómenos, podemos tener una gran conectividad, una gran disponibilidad de celulares, y la gente los usa, porque efectivamente los usan, pero si no hay energía eléctrica porque el sistema no es fiable, el sistema es débil, el sistema se cae, bueno, se acabó la conectividad. Por lo tanto, es un tema de disponibilidad y acceso. Entonces tenemos adopción, disponibilidad y acceso, y bueno, estas cuestiones dependen, algunas de los temas de cultura y de visualizar las oportunidades por parte de la población rural y de los agricultores familiares, y por otra parte depende de las obras de inversión en infraestructura que los estados tienen que hacer. Claramente, yo creo, y Mario lo sabe, lo hemos hablado mucho y hemos trabajado juntos, que la digitalización, más allá de las brechas actuales que todavía existen en nuestros territorios rurales que están heterogéneos, son una gran oportunidad. Son una gran oportunidad porque acercan tecnología, acercan asesoramiento técnico, acercan una serie de elementos de información crítica para los productores para tomar sus decisiones, y por lo tanto yo creo que es una gran oportunidad que tienen que tener su espacio como tecnología emergente, o como se usa decir ahora, disruptiva, en las políticas públicas y de inversión de los estados. Y tomando ese punto muy claro, Álvaro, lo que comentás, y tomando este último punto de que probablemente muchas de estas tecnologías produzcan bienes y servicios con características de bien público, ¿no? Entonces, tomando ese punto, ¿cómo está el tema en la agenda dentro de la institucionalidad pública agropecuaria en la región? O sea, ¿está entrando dentro de la agenda prioritaria de los organismos de ciencia y tecnología o de los ministerios este tema de la digitalización? A ver, yo creo que el tema está, es decir, el tema, y como decía Mario muy bien, a partir de las consecuencias de la pandemia, del COVID, el tema desde el año pasado, y ya incluso desde algún tiempo antes, el tema se instaló en las, yo diría, por ahora en las preocupaciones, es decir, por ahora preocupaciones, en las inquietudes, en las iniciativas. Todavía me parece que falta esa cuestión que transforma las preocupaciones, las inquietudes y las iniciativas en políticas públicas. Es decir, las políticas públicas requieren continuidad, requieren un marco institucional, requieren recursos, inversiones, instrumentos, y como decía Mario muy bien, el tema es que bien con la conectividad, bien con la cobertura, con las redes de fibra óptica, con las redes de antenas, son todas inversiones que
hay que hacer para favorecer la presencia de la tecnología en los territorios rurales? Bien, pero después hay todo un tema que tiene que ver con la escolaridad, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la modernización de los sistemas públicos. Mario ha trabajado mucho en estos últimos meses en la modernización de los sistemas de asistencia técnica y de extensión rural. Los sistemas de extensión rural, justamente con las tecnologías digitales y con las tecnologías de las telecomunicaciones, se han modificado mucho, porque este contacto, el contacto del productor con el extensionista, se puede multiplicar hasta el infinito, sin la necesidad de cargar los costos de los traslados, del transporte, del funcionario, del técnico que tiene que desplazarse, que la caminería, que los caminos están rotos, que están inundados, que todo lo que sabemos son las dificultades del medio rural. Es una gran oportunidad. Ahora, yo no diría que todavía, salvo en los aspectos de construcción de facilidades o inversiones para asegurar la conectividad, se haya transformado en políticas públicas agropecuarias. Es decir, no creo. Hay preocupación y hay iniciativas, pero todavía falta esa articulación en un paquete de políticas que aseguren el acceso democrático de todos los productores a esta oportunidad tecnológica. Es decir, me parece que hay que dar una vuelta de tuerca más y transformar esa preocupación realmente en políticas, esas iniciativas realmente en instrumentos y en recursos para que la gente pueda hacer un uso más efectivo de esta tecnología. Y cierro con esto, Diego, es decir, lo dijo Mario, en esto pueden jugar y juegan, de hecho, un papel sumamente relevante las asociaciones de productores, las gremiales de productores y las cooperativas agrarias, porque naturalmente las cooperativas agrarias son empresas de servicios que pueden y que tienen las capacidades, más allá de fortalezas y debilidades, pero tienen las capacidades de incluir estas tecnologías para mejor prestar los servicios a sus asociados. Hay ejemplos en la región, hay ejemplos en Colombia, hay ejemplos en México, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, digamos. Hay ejemplos de empresas cooperativas que están digitalizando sus servicios y que de alguna manera esto le permite al productor de pequeña y mediana escala acceder a esta tecnología disponible. Muchas gracias, Álvaro. Excelente tus puntos. Y estaba pensando justo cuando mencionaba eso, Álvaro, del tema de la educación y la adopción, y un poco relacionándolo con las cooperativas. Y ahí te pregunto, Mario, ¿cómo ves el avance de los jóvenes dentro de las cooperativas? Porque claramente esto requiere un cambio cultural. Hay un recambio generacional de la producción agropecuaria que no es trivial y bueno, tiene muchos desafíos en términos de cuántos jóvenes se quedan en el campo y qué perfil tienen esos jóvenes. O sea, el perfil del joven agrario probablemente hace 30 años no es el mismo del nuevo perfil, no va a ser el mismo del perfil de joven agrario actual. ¿Cómo estás viendo eso a nivel de las cooperativas, del involucramiento de los jóvenes? Bueno, en realidad hay varias estrategias que las cooperativas han venido desarrollando en los últimos años, inclusive como productos, digamos, diseñados, capaz que en la medida para los jóvenes y trabajar justamente eso que estás consultando, ¿verdad? Donde si uno ve los censos agropecuarios de los diferentes países, el promedio de edad de los agricultores o de los productores están en torno a los 60 años, ¿cierto? Es indudable que los jóvenes en los hogares son los promotores que impulsan la adopción de tecnologías y obviamente son los usuarios más frecuentes, ¿cierto? Estos son aspectos que se desprenden de diferentes estudios que se han venido llevando adelante. Las cooperativas han trabajado en el diseño para incluirlos como renovados productores y por supuesto con conocimiento, capacidades o habilidades diferenciadas a lo que capaz sus padres, sus tíos, sus abuelos históricamente han venido llevando en materia de producción de alimento, abastecimiento de alimento, dependiendo de cada uno de los sistemas alimentarios que se encuentran en los territorios. Y es vital que dentro de esa expresión denominada
de recambio generacional, obviamente la atracción al uso de tecnologías va a ir por parte de ellos. Hay cooperativas que han diseñado, insisto, productos financieros, digamos, diferenciados y exclusivos, como para que en la medida en que vayan asumiendo responsabilidades, ellos mismas puedan ir, no sustituir a sus padres o a sus abuelos, sino que complementariamente ir incorporándose a los procesos productivos y de alguna manera, obviamente, continuar con una riqueza familiar histórica que muchas veces ocurren con los socios de las cooperativas, que de generación en generación van llevando y construyendo todo un emporio en torno a los territorios rurales, y que muchas de ellas se han convertido en verdaderos estados en los territorios con múltiples servicios que han venido, digamos, ofreciendo en los últimos años, no compitiendo ni sustituyendo a los estados, sino que complementando muchas veces esa escasa posibilidad que muchos de nuestros estados en la región o en América Latina tienen de poder llegar con servicios de calidad en tiempo y en forma. Entonces, es indudable que los jóvenes, en este caso, tienen un papel y un rol protagónico, y prácticamente son quienes traccionan hoy el uso de todas estas tecnologías que se van desarrollando cada vez más, como Internet de las Cosas, Big Data, todo lo que tenga que ver con agricultura de precisión, todo lo que tenga que ver con mapeo de cultivo a través de imágenes satelitales, todo lo que tenga que ver con el monitoreo del clima, donde la tecnología obviamente tiene una contribución tremendamente grande en los sistemas agroalimentarios. Y ahí es donde uno ve a los jóvenes trabajando y llevando adelante todos estos procesos o iniciativas. Muchas gracias, Mario. Claramente la juventud, la tecnología es un tema clave para que este proceso de digitalización sea un proceso virtuoso, ¿no? Hay mucho para trabajar ahí en términos de nuestros países. Cambiando un poco de tema, digamos, recordando que la cumbre es un espacio donde van a confluir múltiples voces, es una cumbre que de algún modo está muy influenciada por la agenda europea, por el Pacto Verde, por el famoso documento de la granja a la mesa, que se publicó en la Unión Europea el año pasado. Bueno, pero un conjunto de documentos, de movimientos que hace un poco el pensamiento de la agricultura de la Unión Europea. Le pregunto al ingeniero Álvaro Ramos, ¿qué visión tiene en relación a si pueden aparecer, a los riesgos que implica esto, ¿no? En términos de aparición de nuevas barreras o requerimientos a las exportaciones de productos de la región? A ver, sí, la cumbre convoca el secretario general de Naciones Unidas para este año, para septiembre. Claramente es un evento sumamente importante. A ver, ¿importante por qué? Importante porque se procura, se busca, y por primera vez le da una exposición pública global, mundial, a algo que se le ha dado en llamar últimamente los sistemas alimentarios. Es decir, los sistemas alimentarios, que es un conjunto, valga la redundancia, dado que son sistemas, es un conjunto de actores articulados entre sí, actores económicos, actores sociales, actores productivos, articulados entre sí en función de determinadas alianzas y comportamientos que se vinculan con los distintos mercados. Esos sistemas tienen productores de distinto tamaño, heterogéneos, tiene comerciantes intermediarios, tiene agroindustrias, tiene grandes superficies de supermercados, tiene, como se dice, comercio de pequeña y mediana escala, tiene transporte, tiene logística, tiene cadenas de frío, tiene financiamiento, los bancos, las financieras que permiten que el capital financiero aceite la maquinaria productiva, tiene todo lo que refiere al comercio internacional. Por lo tanto, son sistemas complejos y son sistemas que rebasan mucho, en mucha medida, las capacidades institucionales jurídicas que tienen los ministerios de Agricultura y técnicas que tienen los ministerios de Agricultura, por cuanto, de alguna manera, es decir, en la organización de los estados y en el diálogo de los estados con los actores privados, hay muchos otros actores institucionales que tienen que ver con
este enfoque de un sistema complejo que permite poner en contacto a la agricultura con el consumo. Vivimos muchos años, muchísimos años, por lo menos desde que yo estaba en facultad y hace muchos años, en donde la agricultura era el centro, ¿verdad? Es decir, era el centro del enfoque de este sistema que se fue construyendo. Y hoy día, gracias a estas tecnologías que hemos estado discutiendo, quizás el centro se corrió, y sin quizás, el centro se corrió hacia los consumidores. Hoy son los consumidores quienes demandan, quienes se piden ser informados, quienes exigen trazabilidad, quienes exigen inocuidad, quienes exigen buenas prácticas, quienes exigen cuidado del medio ambiente. Y todos esos elementos se trasladan a los mecanismos regulatorios y a los mecanismos, digamos, regulatorios en materia de acceso a los mercados. Como tú decías muy bien, Diego, es decir, esta cumbre estuvo, y quizás todavía esté, muy enfocada en virtud de la agenda europea. La agenda europea del Acuerdo Verde, de la producción limpia, la agenda europea de la sostenibilidad, la agenda europea vinculada al Farm to Fork, o sea, de la granja al plato. Es decir, me parece que eso en sí mismo es bueno. Es decir, a ver, lo que se le ha dado en llamar los elementos que están en discusión en la cumbre, lo que se le ha dado en llamar los action tracks, tiene que ver con que los sistemas alimentarios tienen que producir alimentos para el mundo, es decir, para la población mundial, en cantidad, en calidad adecuadas y en condiciones de acceso en materia de precio. Menuda demanda, pero no solo eso, sino que además tiene que hacerlo, es decir, desde el punto de vista que sea ambientalmente sostenible. Es decir, protegiendo los recursos naturales, protegiendo la biosfera, evitando la emisión de gases contaminantes, siguiendo la trazabilidad en el uso del agua, etcétera, etcétera. Tienen que producir alimentos para una dieta sana, equilibrada. Tienen que ser económicamente y socialmente sustentables. Y al mismo tiempo tienen que cumplir con las condiciones de sanidad animal, sanidad vegetal y inocuidad alimentaria. 5 elementos que la cumbre pretende poner en la mesa de discusión para que se discutan que los sistemas tienen que contemplar. Entonces yo digo, está bien, los 5 son plausibles y son compartibles, y todos queremos acceder a alimentos, a una dieta sana, a mantener el ambiente. Ahora, el tema pasa por que esos elementos no se transformen en barreras no arancelarias al comercio, o en definitiva, a partir de sus regulaciones, terminen cargando una mochila de costos adicionales a nivel de la producción competitiva de nuestros países léase toda América Latina, pero sobre todo los países del Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, que somos de los principales países productores de alimentos en el mundo, y que cumplir con esas regulaciones termina siendo un aumento de costos que nos hace perder competitividad en términos relativos. Y termino con esto. Yo creo que la cumbre en sí misma no va a cambiar nada en lo inmediato, pero sí seguramente va a crear una agenda de temas que a los cuales los países van a tener que responder, van a tener compromisos, y esos compromisos a cumplir en última instancia son costos adicionales a la productividad de alimentos que tienen nuestros países. Ni tanto ni tampoco. Creo que hay que ir con espíritu positivo y con algo que se dice siempre y que yo comparto: la agricultura, es decir, sin agricultura no hay negocio. ¿Está claro? Es decir, sin agricultura no hay negocio, sin agricultura no hay alimentos, y la agricultura es parte de la solución a los problemas de los sistemas alimentarios eficaces. Sí, perdón. Muchas gracias, Álvaro. Creo que tocaste un par de puntos esenciales. Por un lado, esa construcción de la agenda que estás mencionando, Álvaro, también fue un proceso de acumulación también, ¿no? Fue un proceso gradual y progresivo que hoy se refleja en una cumbre, que es importante mirarlo de esa manera, donde confluyen muchos intereses, y bueno, y los países de América tienen que tener una posición determinada en esa cumbre. Creo que es algo central para los países de la región, pensarlo de esa manera. Y estaba pensando en lo que comentabas de los costos incrementales, ¿no? Que obviamente eso genera sobre la producción, sobre la mejora de los procesos, etc.
Y le iba a preguntar a Mario, ¿cómo ves este proceso de adaptación en términos de los pequeños productores, medianos productores y los grandes productores, ¿no? Porque obviamente la estructura agropecuaria de los países del Cono Sur es bastante diferente a la de los países europeos, donde, bueno, la pequeña y mediana producción agropecuaria por ahí está mucho más integrado, es más homogénea respecto a nuestros países de la región, donde coexisten grandes productores de alta escala con pequeños y medianos productores capitalizados y con productores de agricultura familiar, en algunos casos de subsistencia. Entonces, ¿cómo este proceso de incremento de costos puede un poco afectar el desarrollo territorial en los países de la región, pensando en esta estructura agraria que tenemos nosotros en nuestros países? No, es indudable que una de las materias pendientes y que justamente lo estamos tratando de abordar desde el instituto y obviamente desde una mirada hemisférica es lo relacionado al asociativismo, ¿sí? El asociativismo en la agricultura familiar en muchos países es muy incipiente, cuesta mucho esa integración entre los pequeños y medianos productores y muchas veces eso dificulta posibilidades de poder ir escalando productiva, técnicamente, utilizando tecnologías hoy disponibles. Sin embargo, se está dando un fenómeno en muchos territorios, en muchos países, donde las propias cooperativas agrarias están incorporando dentro de su quehacer productivo a organizaciones de la agricultura familiar. Lo están incorporando en muchos casos como socios jurídicos, por la sencilla razón que un aspecto no menos importante que se da con este segmento productivo es que no están formalizados, es decir, son comités de productores, organizaciones de productores, asociaciones de productores, coordinaciones de productores, cuando que muchas veces un modelo formal, ¿verdad? Como son las cooperativas, les ayudaría muchísimo a poder ir consolidando social y organizacionalmente ese modelo asociativo, informal que tienen. Inclusive hay en muchos casos donde utilizan estatutos de propias cooperativas. Ante esta realidad, obviamente las propias cooperativas, dentro de lo que es su responsabilidad social en trabajación y organizaciones, y es indudable que estos desafíos deben de ser abordados, pero con un enfoque diferente. Es evidente de que existen oportunidades y oportunidades muy buenas para trabajar todos estos aspectos, pero resolver la escala productiva, resolver la oferta productiva, seguir trabajando ese capital social en este segmento que tiene una ponderación grande y muy importante también como productores y abastecedores de alimentos, es una realidad que debe de ser abordada, que debe de ser trabajada, y justamente en esa misma línea lo que nosotros trabajamos, mirando un poco los actores sociales que se encuentran en los territorios y que tienen una mejor performance de poder incluirlo en sus sistemas de producción, es que encontramos como una vía, como una alternativa. Obviamente no es la única, el desempeño que puedan tener las cooperativas agrarias para poder integrarlos socialmente, ir construyendo ejidos sociales y por sobre todas las cosas que también formen parte de todos los beneficios que estas estructuras más formales y antiguas en muchos de los territorios desde hace tiempo están instalados y cumplen un rol muy importante en el desarrollo rural, en el desarrollo agrario, en el desarrollo territorial. Excelente, Mario. Muy buen punto que planteás. La forma de aumentar competitividad vía el asociativismo creo que es un tema clave para un poco minimizar los riesgos que pueda tener este tipo de escenarios, ¿no? Y estaba pensando también, un tercer punto de esta charla, es que, bueno, esta cumbre viene a ocurrir en forma simultánea a la pandemia del COVID-19, ¿sí? Que ha generado, digamos, más allá de la crisis sanitaria que está ocurriendo en todos los países del mundo, de algún modo ha hecho retroceder mucho a los países en términos de los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria. Es decir, el camino hacia a los ODS al 2030, el COVID le ha puesto una barrera importante, ¿no? Porque, bueno, ha habido mucho retraso en términos de acceso a alimentos, de aumentos de precios que estamos experimentando ahora en términos de los commodities.
Y eso obviamente al Cono Sur lo pone en otra posición, ¿no? O sea, el Cono Sur tiene por un lado una necesidad de adaptarse y ser proactivo a los requerimientos, las líneas de acción que salen de la cumbre, hacia el consumo sostenible, hacia determinados paradigmas, pero a su vez tiene como la responsabilidad de algún modo de ser la reserva agroalimentaria mundial, de generar producción agroalimentaria para evitar que tantos millones de personas estén con niveles de inseguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo? Es una pregunta que le hago a ambos, así que cualquiera quiere tomar la palabra primero. ¿Cómo ven ese rol del Cono Sur en este contexto, digamos? De tener que aumentar la producción de alimentos, pero a su vez conservando y regenerando el capital natural, que es la base del crecimiento futuro también de la región. Bueno, no, sí, creo que lo has planteado muy bien, Diego, lo has planteado en sus justos términos, digo. Es decir, a ver, las Américas en general, pero en particular el Cono Sur, como decíamos antes, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, son uno de los principales bloques que están en el mercado, participando en el mercado mundial de productos agrícolas y de alimentos. Y por lo tanto tienen una gran participación y responsabilidad en el suministro de alimentos y básicamente, como tú dices muy bien, coexisten dentro de las estructuras rurales y las estructuras productivas de nuestros países una dicotomía, yo diría como que, por decirlo de alguna manera, a nivel de los territorios rurales hay como tres grandes tipos de productores. Es decir, está el productor comercial capitalizado, que está íntimamente vinculado a los mercados, que hace parte y forma cadenas agroindustriales, que hace parte y forma de sistemas alimentarios globalizados. Hay lo que los brasileños llamaban la clase media rural, hay una gran porción de población rural que son los productores de pequeña y mediana escala o los agricultores familiares, que de alguna manera ordenan los factores de producción de una manera distinta que aquellos primeros, que son los que se apoyan básicamente en la fuerza de trabajo familiar, en la disponibilidad de tierra y después recién en la disponibilidad de capital para organizar su producción, que diversifican sus predios y que se aseguran su autoabastecimiento y luego vuelcan al mercado primero excedentes y luego cultivos de renta, que en general requieren de políticas públicas de inclusión productiva y que los gobiernos los atienden con este sector de políticas. Y después hay población rural pobre, igual que la hay en las áreas urbanas, población rural pobre que requieren de prácticas y políticas de protección social. Entonces, frente a tu pregunta, es decir, bueno, ¿cómo nuestra región se enfrenta a las nuevas realidades? Y bueno, yo creo que se enfrenta a las nuevas realidades a través de este paradigma que yo decía hace un rato de buscar sistemas alimentarios que a la vez sean sostenibles desde el punto de vista económico y social, sean inclusivos y donde el mercado por un lado y las políticas públicas para el otro le dan incentivos a ese gran universo de la clase media rural, de productores de pequeña y mediana escala, de agricultores familiares, para que a través de sus organizaciones, de sus asociaciones, de sus cooperativas, logren hacer parte más dinámica de los mercados y al mismo tiempo entonces hacer parte de esos sistemas alimentarios que se construyen de abajo arriba y que son hoy por hoy el centro del debate internacional. ¿Cómo conciliar una agenda que es la producción de alimentos, incorporando la digitalización, conservando y regenerando el capital natural de la región? A ver, en la región sur, obviamente, Diego, nosotros tenemos aún mucho trabajo por mejorar nuestro proceso de integración comercial, cuál es el Mercosur. Dentro de ese proceso de integración comercial, obviamente, es necesario, para comercializar, necesitamos mejorar e ir integrando nuestros sistemas productivos. Uno mira la región sur y la región sur es pionero en el sistema de siembra directa.
que todos los uno de nosotros sabemos que es la agricultura de concesión, utilizando la rotación de cultivo, la siembra de aire, el uso de abonos verdes, etc. La región sur tiene conciliación de una agenda, llámese el ámbito de los ministros, creo que es el grupo SG8, ¿cierto?, dentro del Mercosur, que necesita tener un mejor dinamismo para poder abordar todos estos temas. Si bien es cierto, está el Consejo Agropecuario del Sur, que también es una instancia política, y bueno, a lo mejor voto más de conocimiento que se han puesto totalmente de acuerdo los 5 ministros, Mercosur ampliado en este caso, en relación a la Cumbre Mundial de Alimentos, donde han pautado y acordado un mensaje, y este mensaje obviamente ser transmitido a cada respectivas cancillerías, pero como que, entonces estas iniciativas son lo que hacen que nuestra región se vaya fortaleciendo y obviamente se vaya posicionando. En la región somos productores de diferentes tipos de granos, de trigo, de maíz, de soja, de canola, de girasol. Somos productores de diferentes tipos de carne, ¿verdad? Tanto de animales mayores como de animales menores. Y también estamos generando otros tipos, digamos, de productos de acuerdo a los sistemas alimentarios como son la producción orgánica o como son los cultivos intensivos, que muchos de ellos más bien están en manos productivas de los agricultores familiares y de sus organizaciones. Entonces es indudable de que hay alternativas, hay posibilidades de instalar todos estos temas y por sobre todas las cosas demostrar que la agricultura en la región sur es una agricultura conservacionista, es una agricultura sostenible, es una agricultura que captura carbono, que tiene un balance en ese sentido positivo, no como muchas veces desde otros países miran de que es una agricultura extractiva. Y por sobre todas las cosas, estos temas, estos aspectos deben de ser temas en la agenda de los ministros, donde obviamente la digitalización hoy por hoy es algo imprescindible en el diálogo, en las formas de cómo ir proyectando todos estos procesos, pero seguir trabajando esa integración productiva, esa integración comercial y actuar mejor como bloque. Excelente, Mario. Creo que remarcaste un punto que estaba pensando, ¿no? De cómo unir, y un poco para ir concluyendo la sesión y como dejar esta reflexión de cómo unir este proceso de digitalización, que es imprescindible, que las nuevas generaciones tienen que involucrarse, que hay que hacer políticas públicas para que estas nuevas generaciones lideren estos procesos en la ruralidad, con una agricultura de conservación. Y claramente son cuestiones que van de la mano, o sea, claramente la digitalización puede ayudar, puede estimular, puede hasta potenciar o complementar estos procesos de agricultura conservacionista, que mantenga, que cuide el ambiente y el capital natural para las futuras generaciones, pero sin afectar los niveles de productividad, porque el Cono Sur claramente es un actor central en la producción agroalimentaria mundial, y en un contexto de inseguridad alimentaria no podemos darnos el lujo de estar restringiendo o generando algunas cuestiones con la producción. Así que simplemente agradecerle por todo este tiempo, esta generosidad y disposición a participar. Me quedaría solo una sola cuestión, un solo puntito al final, si hay algún tema que ustedes, de estos temas que discutimos hoy, digitalización, requerimientos al comercio, y el Cono Sur como reserva agroalimentaria, hay un tema adicional que hay que mirar hacia el futuro próximo, un tema clave que no podríamos obviar. Vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero como para dejar a la audiencia algún tema que deberíamos mirar de esta agenda futura para los países de la región. No, Diego, quizás una reflexión final. Tú mencionabas hoy el tema de una cumbre con una agenda muy europea, y yo estoy de acuerdo. Y creo que los ministros, como decía Mario, los ministros de la región, el propio Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, a través de distintos eventos, está tratando y ha logrado como que de alguna manera incorporar esa visión de la agricultura de las Américas para llevar a la cumbre. Pero creo que hay una cosa que hay que decir. Faltan políticas públicas más robustas en nuestro país.
¿En qué sentido más robustas? Y bueno, más robustas en que estén articuladas entre los distintos actores institucionales y en que tengan más recursos. Porque si miramos la política agrícola comunitaria de Europa, Europa tiene fondos de convergencia estructural para las distintas regiones, tiene fondos para desarrollo rural. Desarrollo rural es una política que hace parte de la política agrícola comunitaria. Tiene fondos para afincamiento de los jóvenes y tiene fondos para las inversiones estructurales a nivel de los territorios. Entonces, ahí claramente estamos compitiendo en desventaja, esa competitividad relativa de los territorios y de las empresas, estamos compitiendo en desventaja. Entonces, necesitamos políticas públicas sostenidas y robustas. Y yo creo que esa es una gran discusión que nos debemos y en las cuales la academia, las agremiaciones de productores, las empresas y el Estado tienen que participar activamente. Pero bueno, gracias por la invitación, Diego. No, por favor, Álvaro, muchas gracias a vos por tu participación y por tus intervenciones. Mario, ¿alguna reflexión final para ir cerrando? Es indudable que los procesos de digitalización están abriendo nuevas y muchas oportunidades para nuestra agricultura. Obviamente es necesario instalar una agenda en materia de agricultura digital que aborde la naturaleza científica, respaldar científicamente todos los procesos que conllevan a nuestros sistemas alimentarios. Eso es muy importante. Capaz que hay a lo mejor aún una mayor divulgación, una mayor información, pero todo lo que es la agricultura en la región sur está respaldada y sustentada científicamente. Obviamente seguir avanzando en la integración de los datos, que sería un poco la naturaleza administrativa, el hecho de que puedan haber intercambio online y directo de datos de producción, de comercio, de desabastecimiento, de oportunidades de mercado a nivel de la región, a nivel de los ministros de Agricultura. Y fundamentalmente, ¿verdad? Seguir trabajando siempre respaldado en la ciencia y en la tecnología, los aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de producción en materia de lo que es el acceso a la biotecnología, en materia de lo que es a la agricultura de precisión, en materia de todo lo que tenga que ver con información agroclimática, muy importante justamente para tener certezas y garantías del comportamiento muchas veces en plenas campañas productivas de nuestros diferentes tipos de agricultura que tenemos y por sobre todas las cosas, diferentes tipos de productores bien heterogéneos que caracterizan a nuestra región. Excelente, Mario. Gran cierre de esta charla. Les agradezco a ambos muchísimo por su participación, por su generosidad. Y bueno, muchas gracias, Carlos, por el evento. Espero que sigan disfrutando del 8º Simposio de Sur del Mundo.